que lo que llamamos Occidente es la mezcla del helenismo con las religiones abrámicas. Yo creo que hay un pilar fundamental que es la concepción del matrimonio que tiene el cristianismo. La Unión Soviética en esa época buscaba atacar la familia y la religión porque son las dos grandes reservas morales de la sociedad. Otro agente que se suele ignorar cuando se habla del tema de la guerra cultural es la CIA. Que dos personas pueden decir como la misma afirmación, tal cual, y parecen estar súper de acuerdo, pero en el fondo... En realidad te quieren decir cosas lo contrario, capaz que querían decir. Recién me crucé un gauche con tenía con un pañuelo arcoíris. Está retorciendo José Hernández en su tumba. Bienvenidos a Barroco Tertulia. Acá estamos como siempre con mi amigo Augusto. Buenas, ¿cómo va? Y también hoy nos acompaña Oscar de Filosofía de Película. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Sí, tu canal se llama Filosofía de Película porque habías arrancado hablando de películas, ¿no es así? Sí, era originalmente el tópico del canal era el trasfondo filosófico de películas conocidas. Arranqué con Matrix porque sabía que me lo iban a pedir, entonces fui directo al grano. Y después, bueno, empecé a hablar un poco de todo y básicamente no tiene tópico prácticamente el canal en este momento. Sí. Bueno, eso iba a comentar, que nosotros te conocimos en parte porque vos habías empezado a hacer, y lo seguís haciendo me parece, unos videos generalmente bastante largos donde solamente se llaman respondiendo preguntas. Sí. Y ponías tipo mujeres bonitas en las miniaturas. Lo sigo haciendo. Y es tu estilo. Haces eso, tipo, haces videos largos, generalmente sin nada de edición, ¿no? Porque es tipo una tras otra, preguntas. No. Y estás vos con el micrófono ahí respondiendo todo lo que te preguntaron y de miniatura pones una mujer bonita. Eso es básicamente. Los respondiendo comentarios en realidad tienen un trabajo de edición mínimo. Lo que no tienen es guión. Claro. Entonces es más o menos como un podcast, un directo, solo que con una edición mínima en video. Y sí, las chicas bonitas, a ver. Claro, sí. Me dicen, yo... O sea, el cerebro te va ahí y después lees el título. Claro. Sí, está bien. Varios me han dicho, bueno, yo entré por la chica de la miniatura. Bueno, entraste. ¿Vos tenés una carpeta con todas las fotos o...? Sí, tengo en el archivo. Pero está bueno, está bien. Mayormente son de Pinterest. Sí, pero está bueno que no usaste nada de guía. Para el único que tiene de... Son mujeres reales. No, Dios libre y guarde. Una vez vos sabés que está tan bien hecho que hay una miniatura que es IA. No me di cuenta. ¿Y no te enteraste? Claro, no me di cuenta. Sí. Me di cuenta cuando lo comentaron un par de personas en los comentarios. Igual generalmente son actrices conocidas. Actrices o modelos. Sí, yo te había contado que, bueno, conocí tu canal porque él una vez me pasó un video tuyo y por la voz pensé que eras Ultra Argentina, que era un canal que yo ya veía en ese momento. Nos han confundido Creo que varias te veces. confunde bastante seguido. Esto fue como en 2021. Por el tono de la voz, sí. Nos interesaba invitarte acá al programa. Creo que si nos enfocamos en las cosas, además nos interesan a los dos. A mí me interesa mucho el tema de filosofía, vos lo que es películas. De hecho, estudiaste cine, ¿o no? Sí, te quería preguntar por eso de que estás haciendo un largometraje, ¿puede ser? Un mediometraje, casi largometraje. Una cosa rara. Raro, eso. Poco menos de una hora. ¿Y cómo lo definirías? Técnicamente mediometraje, más conocido como La Zona de Nadie, porque... Sí. Si tu película no es un cortometraje ni un largometraje, claro, es como que no la va a ver nadie. No estás apuntando a festivales, o sea, lo haces más para internet. La verdad que no sé dónde lo vamos a meter, porque no hay nada que está previsto para... Después vemos, porque no hay nada que está previsto. Tenés festivales de cortometrajes y después tenés el cine mainstream, que es todo 90 minutos como mínimo. Sí. Entonces, ¿dónde vas a meter una película de 50 minutos? Es raro. Rellená con 40 minutos de chicas bonitas y ya está. No es una mala idea. Pero sí, es Roger Corman vivió 50 años haciendo eso. Pero igual yo sabés que banco que el formato como de 40 o 50 minutos, como vos decís, yo lo asocio automáticamente a la televisión. Eso te iba a decir, es extraño porque todos vemos episodios de televisión
Y nos parece la cosa más normal del mundo que una historia dure 50 minutos. Y las series antológicas son exactamente Y las eso. series antológicas son... van la Sí, como dimensión Black Mirror, por ejemplo. Black Mirror, la dimensión desconocida. desconocida, duró mayormente media hora, pero tuvo una temporada que duraba 50 minutos. O si ves tipo los grandes pilotos de las series, ¿viste? Sí, que generalmente son... que tienen como, viste, por ahí como 5 actos, una cosa así, de que te meten algo al principio como una especie de intro y después Sí. tiene como... Porque están pensados los actos en base a dónde vas a meter la publicidad, el corte. Ah, no ¿no? sabía eso. Sí, hay videos copados que analizan, por ejemplo, no sé, el piloto de Breaking Bad es buenísimo, o no sé, capítulos de Los Expedientes Secretos, por ejemplo. Ah. Justo laburó él mismo, el creador de Breaking Bad ahí. El piloto lo que tiene es que, como no es algo que está pensado para el público, está pensado para una audiencia de 6 personas, los que toman la decisión en el canal o lo que sea, o en nuestro día en la plataforma. Lo que tiene es que te introducen los personajes, te introducen las tramas secundarias, te introduce un montón de cosas, y por ahí eso rompe todas las reglas narrativas. Entiendo. Como ya está pensado como serie, está mucho más enfocado en el world building, ponele. Claro. O en Hay el excepciones, hay episodios 0 que son simplemente, que de hecho terminan siendo el episodio 1. Es algo que está ya hecho como para... ¿Cómo sería eso? O sea, por ejemplo, el piloto de The Walking Dead es el primer episodio. O sea, filmaron un episodio Claro, y al final quedó. y que terminó siendo el primer... Filmaron el primer episodio sí. de la serie. Bueno, con Los Soprano pasa lo mismo, que tiene, no sé si como un año de diferencia la primera temporada con el primer episodio. Una cosa así, como que lo filmaron muchísimo antes. Sí. Y bueno, tiene esa serie unas características con esto que decís, de presentar a los personajes y demás, que lo hace de una forma bastante natural, ¿no? Sí, También. Que no parece que te están... presentando... Sino que por ahí tardás un montón de tiempo en descubrir el parentesco que tienen algunos personajes, pero es porque capaz que lo pensaron, pero no te lo dicen de entrada. Ah, Es como que lo vas descubriendo. y ese es un error, un error importante. ¿Sí? ¿Es un error importante ese? Si lo vas a mandar al aire, sí. Claro, como que desorienta un poco al es que yo lo espectador. aprecié como, digamos, algo que se siente más natural cuando conoces a los personajes, que no queda, a veces ni siquiera queda claro cómo se llaman, ¿viste? Y como que lo vas... Pero primero entendés más o menos la relación que tienen y todo, como que te familiarizás, y después entendés bien exactamente qué hace cada uno, o no sé qué... Bueno, eso es un problema famoso no solo en el cine. En el cine por lo menos tenés la imagen. En las traducciones de las novelas, sobre todo de las novelas rusas, donde no estamos familiarizados con los diminutivos, con los apodos. Ah, claro. Es que Iván y Vania son la misma persona. Es obvio para un ruso, pero no para nosotros. Sí, Claro. sí. Sí, justo mi hermano, sabes que está estudiando ruso y es un quilombo, Claro. un idioma muy tosco, no se entiende nada. Bueno, pero entonces contabas esto, lo del mediometraje que estás haciendo, que es, digamos, el género sería policial negro entonces, ¿no? Vendría a ser un policial negro. Yo se lo presenté a todos. Vos hiciste un papel ahí. Se hizo un chiste de travestis, no lo voy a contar porque Fue totalmente es muy improvisado. bueno Nada, para además, perderse. fuera de contexto. Es Claro, fuera de simplemente Eso no contexto, estaba en el no es tan guión. bueno. Solo tenían que decir hola. Eso es algo bastante desubicado, tiene sentido en la trama. La directora de fotografía protestó enérgicamente con eso. Sí, sí. Quería ver. Después al final terminó entrando en razón. A ver, ¿no? Es una obra en construcción, no podían los albañiles hablar como Claro, porque los actores. personajes son albañiles, o Claro. sea, no van a... No podían hablar como actores de cupo de Marvel. La directora de fotografía se quejó por el... Se quejó el por diario. por el chiste ese. A ver, pero tiene sentido en la película. No, está bien, no estaba pidiéndote Claro. explicaciones igual, Claro, no, pero me bueno, intrigó pero- saber eso, la situación. Otra cosa que yo quería hablar principalmente hoy era, bueno, un tema algo recurrente en tu canal, como decía, ¿no? Está el tema de película, el tema filosófico también, político, etcétera.
Y ciertas ideas, digamos, de las que vos hablás, tiene que ver con todo el tema de, bueno, lo que en general se suele llamar batalla cultural, que a mí no, justo el término batalla, decirle batalla cultural no me cierra del todo, porque se lo toma como algo secundario, ¿no? Como es una batalla, es como algo secundario y lo principal es o lo político o lo económico. Entonces está este otro término de guerra cultural, que bueno, tiene que ver, por ejemplo, con lo que decía Yuri Bezmenov de la subversión ideológica. Entonces nada, ese es otro tema que podíamos tocar ahí, charlar un poco, todo lo que es la civilización occidental, toda esta guerra cultural con, podemos decir como muy ampliamente, lo que es el marxismo en términos generales. Muy ampliamente, vos lo dijiste bien. Son, obviamente, en los ataques a la cultura occidental de nuestros días, hay se usan las ideas marxistas, pero lo que está de fondo siempre es un grupo que tiene intereses concretos, económicos, políticos, diplomáticos, muy concretos, sea China, grandes corporaciones como BlackRock, financistas como Soros, que simplemente quieren crear caos porque ellos viven del caos. Claro. O sea, para un financista, una corrida bancaria es motivo de festejo. Sí, creo que Soros tuvo que ver con un banco que había quebrado en Inglaterra, no me acuerdo bien cómo fue eso. Pero... no estoy al tanto. Sé que una vez hizo una maniobra... fue algo parecido fue en el sudeste asiático. Provocó una operación que hizo Soros, provocó una... Yo tampoco conozco bien los detalles. Provocó una crisis económica, porque fue una especie de efecto rebaño. O sea, no es que tenga tanta guita Soros, tiene mucha para lo que estamos acostumbrados a manejar los mortales, pero no tiene tanta como para provocar una crisis económica. Lo que pasa que fue una especie de efecto rebaño y Soros fue el primer buey que se tiró por el precipicio. Y entonces fueron todos detrás, claro. Por este efecto de contagio, bueno, si Soros le entró en pánico y sacó toda la guita de no me acuerdo de dónde, creo que de Hong Kong, y se viene el fin del mundo, claro, sí. Provocó una... Y al final se vuelve como una profecía autorrealizada. Totalmente. Sacó la plata porque iba a haber una crisis económica y sí hubo una crisis económica. Bueno, y dentro de esto de Occidente, algo que justo en el último video, en el último respondiendo comentarios con chicas bonitas en la miniatura. Eso, respondiendo comentarios. Habías hablado un poco del tema de vuelta. ¿El tema de Occidente decís? Claro, sí. Sí, como de qué hablamos cuando hablamos de Occidente, ¿no? Exactamente. Sí. Es un tema amplio, es un tema complejo y obviamente necesariamente tiene una buena dosis de arbitrariedad porque no estás definiendo un conjunto matemático, estás definiendo algo que hacen seres humanos y algo que hacen muchos seres humanos, millones a lo largo de siglos. Entonces, claramente decir, bueno, Occidente es esto, Occidente ocupa esta región del mundo, consiste en estas ideas, tiene una buena dosis de arbitrariedad. Y un acuerdo bastante extendido en el tema es que Occidente es la mezcla, prácticamente unánime diría, que lo que llamamos Occidente es la mezcla del helenismo, de la cultura greco-romana, con las religiones abrámicas, procedentes del judaísmo y de ahí vienen el cristianismo y el islam. Sin embargo, yo lo que señalaba en ese video es que algo surja de una mezcla no quiere decir que no tenga características propias, que no necesariamente están en alguno de sus componentes. Por poner un ejemplo simple, el agua es líquida a temperatura ambiente, el agua es hidrógeno y oxígeno, ni el hidrógeno ni el oxígeno son líquidos a temperatura ambiente. O sea, podemos tener en un compuesto, podemos tener características propias que no están en ninguno de los elementos. Entonces, claro, decís que es algo totalmente nuevo. Es algo que surge de la mezcla surge del conflicto entre una secta judía, los seguidores de Jesús de Nazaret y después de Pablo, que se extienden en un mundo
donde ser judío era una rareza, se extiende en el mundo greco-romano, y entonces empiezan a aparecer conflictos y empiezan a tener que solucionar esos conflictos y crean una cosa completamente nueva. Y yo creo que hay un pilar fundamental que es la concepción del matrimonio que tiene el cristianismo, que es porque en esa... O sea, nosotros estamos familiarizados con el cristianismo como una religión que tiene más de 1.000 millones de adeptos en todo el mundo, pero cuando eran una pequeña secta de un par de cientos de tipo raro, medio en contra de lo que era la norma general, en esa secta que estaba creciendo, los casamientos mixtos eran la regla, no eran la excepción. Entonces, ¿qué pasa? Que te encontrabas con los casamientos, no, que vos no te podés casar con esta mina, no, que vos no te podés casar con este tipo. Entonces dijeron, porque la familia, porque la clase. Entonces dijeron, bueno, el matrimonio es la unión de Juan y María, es la unión de dos individuos. Esa idea que la instala el cristianismo no existe en ninguna otra cultura de la que tengamos noticias, no existía antes en Judea y no existía en Grecia ni en Roma. Esa era la idea de San Valentín hasta que se convirtió en una excusa para vender chocolates y flores. Exactamente. La idea de San Valentín. No, en San Valentín creo que casaba gente a escondida porque era... Claro, la teoría prohibido. Era que cualquiera se podía casar con quien quisiera. La realidad no era tan así. Okay. Creo que esa es la verdadera historia de San Valentín. Vos lo que decís es que esta cosa del matrimonio, digamos, voluntario entre las dos partes... Voluntario, la unión entre un hombre y una mujer que forman una familia. Tenemos esa expresión que no la vas a encontrar en ninguna otra parte. Claro. El formar una familia. Los casamientos en China hasta casan a los muertos. Te casan porque el matrimonio es antes que nada la unión de las familias. Claro. Entonces, por ahí, nos conviene unir a los Pérez con los López, con apellidos obviamente no creo que se llamen así. Nos conviene unir a los Pérez con los López, bueno, pero no tenemos a nadie para quien casar. Bueno, mirá, está esta chica que murió soltera y ustedes tienen a este tipo que murió soltero, listo. Claro. Los casan a los muertos. Pero decís que siempre, digamos, el resto de las civilizaciones, el matrimonio suele ser algo arreglado. El matrimonio es una unión entre familias. Claro. O es una unión entre familias, o es algo que es antes que nada, por ejemplo, en las sociedades patriarcales, como en el sentido correcto claro, del patriarcado término. Realmente. No me voy a teñir de verde, en el sentido, en sociedades donde la herencia pasa del padre al primer hijo varón. Claro. El matrimonio es antes que nada una alianza entre el suegro y el yerno. La mujer es el objeto de cambio. ¿Vos ves a los valores cristianos y a los valores occidentales como algo exactamente igual o crees que hay como ciertas diferencias? Creo que hay alguna diferencia porque los valores occidentales modernos se volvieron laicos. Surgen de un marco religioso, obviamente, pero empiezan a ser compartidos por gente que tiene otras religiones o que no tiene ninguna, como es mi caso. Pero ¿qué pasa? Que eso se volvió sentido común en primer lugar porque surge de un marco religioso específico, que es la religión cristiana. Sí, sabés que justo, Ultra Argentina, que lo mencionamos recién, tenía algún video hablando del tema de Occidente y él veía como, no sé qué opines vos, pero veía como las fuentes de Occidente como, la cultura grecorromana, la religión, digamos, de origen abrámico, y por otro lado ponía todo el componente germánico. Tiene lógica. Porque, supongo que por el tema de todas las invasiones a Roma, creo que también lo vinculaba un poco con el tema del protestantismo, etcétera. Tiene lógica, porque muchas costumbres, muchas instituciones que nosotros le damos un origen greco-romano, en realidad vienen de las culturas del norte de Europa. Okay. La democracia moderna, más allá de que el Congreso tenga una estética ateniense, claro, sí, y lo llamemos democracia, en realidad son instituciones que vienen de los pueblos del norte de Europa, que eran poca población, territorio muy amplio, una tierra muy pobre, por lo tanto no podías construir grandes ciudades, eran pequeñas comunidades
eran pequeñas comunidades Claro, más más o menos distanciadas. autónomas que se reunían para la guerra y para alguna cosa más. Y ahí surge la idea de elegir a los líderes votando, el juicio por jurados. Claro, Todo sí. eso viene de ahí. Sí, también toda la idea como de la Carta Magna, todas esas cosas viene también de Viene de Inglaterra. Inglaterra, que era mucho más afín más afín a Escandinavia que a Europa o central de Claro, hoy. sí. Volviendo un poco al tema del matrimonio, vos decías que veías como desde esa institución del matrimonio cristiano el origen de muchas otras características. Y de ahí surge la idea de que el individuo decide. Y de ahí vienen un montón de instituciones, de códigos éticos, por ejemplo, que la responsabilidad penal está limitada al individuo. En China, cito de nuevo, vos podés recibir una pena por algo que hizo tu hijo, tu padre, tu hermano. Claro, Esa idea que a nosotros nos suena como una completa locura. Una vez que se empieza a ver el matrimonio como la unión de dos individuos para crear nuevos individuos, se empiezan a aparecer esa idea, la responsabilidad limitada al individuo. No hay una responsabilidad heredada, no hay una responsabilidad colectiva. Ideas que, por cierto, están siendo fuertemente atacadas en estos días. claro. Con todo el tema, sobre todo de las ideologías identitarias. Las ideologías identitarias atacan esto abiertamente. Vos sos responsable por tu color de piel, por tu sexo, por tu país de origen, por tu idioma. Eso es un ataque directo a la idea de la responsabilidad individual. Que surge al mismo tiempo por derecha y por izquierda, con la idea de la raza y con la idea de la lucha de clases. Otra cosa que habías mencionado una vez también era el tema de... Porque bueno, algo que ocurre que fue como muy tapado por la propaganda histórica es esta cuestión de cómo Occidente llegó a niveles de desarrollo cultural, tecnológico, etcétera, mucho más avanzado que el resto de las civilizaciones. Entonces, y vos, atribuís un poco esto al... No sé si ves el origen en esta cuestión del matrimonio, pero una vez habías hablado también del tema del Mediterráneo, como que era como un punto medio entre los reinos que, tenían cierto comercio por el río y el comercio transatlántico. No recuerdo qué dije en ese momento, pero la idea del individuo te lleva a la idea de la libertad individual. Claro. Y esto te crea las condiciones para un desarrollo filosófico, científico, tecnológico sin precedentes. Salvo en un par de áreas puntuales donde podemos decir, que hay otras culturas que están a la par. En la ciencia y la tecnología, lo que se hizo en Occidente en los últimos 3 siglos no tiene comparación. ¿Qué áreas decís que estamos más o menos a la par que otras? El arte... Lo que nosotros llamamos bellas artes de la India, de la China, me parece que no tienen nada que envidiarle Claro. a Monet, a cualquier pintor de lo mejor de Occidente. Sí. La arquitectura de los antiguos. Sí, también es... Por ahí lo superamos en relación de costo-beneficio. O sea, al usar materiales como el concreto, el vidrio, construimos cosas enormes, baratas nosotros, pero estéticamente tenemos que imitar a los... Tenemos que imitar a los... Cuando queremos que algo se vea bien, tenemos que imitar a los romanos. Sí, exactamente. Sí, estábamos hablando de eso justo el episodio pasado. De cómo se volvió todo súper minimalista, pensando en que sea como lo más práctico posible, pero dejando de lado la belleza. Y eso... Es un... ¿Cómo se llama este tipo? Roger Scruton. Claro, justo hablamos del filósofo. documental de... Sí, estaban hablando hablamos de eso. Sí, de Why Beauty Matters. Señalaba, si ya lo tocan el tema lo digo muy abreviado. Sí. Señalaba la falacia de, es feo pero es barato. Y Claro. en realidad eso es un cálculo falaz porque la gente no quiere vivir en un lugar feo. Entonces terminan siendo demolidas o abandonadas o convertidas en agujeros para consumir drogas
en 10 años, ¿viste? Claro. Las casas, una casa bella, por ahí... Sí, pasa un montón de tiempo Claro. y sigue siendo una casa bella, es verdad. Exacto, hay un restaurante en Europa que está ahí desde la Edad Media. Que está- No, mira. es el edificio, no es un museo, es un restaurante, siguen laburando hace 1000 años. Algo que me acordé también es que, bueno, vos como que esta diferencia que tenía Occidente con otras civilizaciones lo habías atribuido, bueno, en parte esto a la libertad individual y en parte como esto de lo que se podría llamar apropiación cultural, que es algo como muy criticado por justamente las ideologías por eso identitarias. por eso usé ese término, para ser deliberadamente ofensivo. Al nosotros vernos como una sociedad de individuos, no tenemos problema en asimilar todo lo que sirva, no importa de dónde venga. Entonces no está este pudor de no, esto Esto de los chinos esto de los chinos, acá no hacemos eso. A ver, ¿sirve? Juzgamos todo con parámetros objetivos. Claro. Mirá, la ballesta que hacen los chinos tiene mayor rango de alcance, la podés entrenar un soldado para dispararlo en 2 días. El arco necesitas un entrenamiento de meses para dispararlo con eficiencia. Sí, requiere mucha y fuerza. tiene un rango de alcance menor. Claro. La ballesta se tragó al arco, punto. Justo en el último video en el que hablabas esto del matrimonio, como estabas en desacuerdo de estas cosas, porque hay gente, por ejemplo, Albert Jacquard decía esto de que como lo característico de Occidente eran cosas como el dinero, no me acuerdo a qué más lo atribuía. Sí, Jacquard decía que Occidente se fundó en la ciencia y en la ciencia y el dinero. Y decía que esas dos cosas tienen en común, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, pero vamos a seguir la idea. Occidente se fundó, el Occidente moderno, en la ciencia y el dinero, que tienen en común el ser aplicaciones prácticas de la aritmética. Entonces decía que podemos decir que somos una civilización basada en la aritmética. Y esto, señalaba Jacquard, que era genetista, sabía de qué estaba hablando, Claro. crea un problema cuando se convirtieron en sentido común postulados de la aritmética y se lo empieza a aplicar a cuestiones donde no son de sentido común. Por ejemplo, en aritmética, si 2 números no son iguales, uno es mayor que el otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso se lleva a la genética, tenés que si 2 personas son distintas, bueno, una tiene que ser superior y la otra tiene que ser inferior. Claro. Te lleva a ese tipo de ideas. ¿Y vos discrepás en que esto sea algo como exclusivo de Occidente? Yo creo que es interesante que señaló una falacia. Creo que es un pensador, para empezar es un pensador que no estudió filosofía, eso siempre me gusta, porque y es un tipo inteligente. Es un tipo que te trae una mirada fresca, una mirada atípica, está fuera del molde, perdón el cliché. Pero creo que tuvo el acierto de señalar una falacia lógica muy frecuente. Pero yo discrepo en que seamos una civilización basada en la aritmética. ¿Cuáles considerás entonces que son como los postulados básicos de, digamos, el conservadurismo, que sería de alguna forma ser consciente del valor de la civilización y por consecuencia como intentar mantenerla y no decir, bueno, vamos a hacer una revolución que nos sacamos de un libro de Marx y... Es que el conservadurismo es raro porque nadie se definió jamás como conservador hasta que no ocurrió la Revolución Francesa. Entonces te empiezan a aparecer en el siglo XIX, junto a los proyectos que están en mitad de camino entre la Ilustración y Marx, entre todos esos proyectos delirantes de vamos a crear comunidades socialistas en el medio de la nada, y te empiezan a aparecer las utopías de derecha, ¿no? Vamos a crear comunidades de raza pura, vamos a practicar la eugenesia, crear una raza superior. Y ahí te empieza a aparecer gente. ¿Qué tiene de malo la sociedad así como está? ¿Viste? A ver, tenemos
tenemos, tenemos hasta incluso hoy que tenemos problemas importantes. Estamos viviendo en una civilización que tiene la mayor expectativa de vida en la historia, la medicina más avanzada en la historia, desarrollos tecnológicos que superan lo que los antiguos le atribuían a los dioses. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo como Y capaz que tiene un poco que ver con lo que dijiste hace un rato de generar caos, ¿no? Por ahí. Eso siempre va a estar. Pero también siempre hay de qué quejarse, ¿no? Sin duda. Sobre todo cuando no sos tan consciente, digamos. Como no lo ves en contexto, quizás. El problema es que, creo que el gran problema es que los logros de esta civilización son tomados como si fueran sentido común. Son tomados no como sentido común, dije mal. Son tomados como si fueran naturaleza. Son algo que está ahí, está como el aire, lo das como por el sentado, sol. sí. Se da por sentado, no se piensa que puede desaparecer. Y como no se piensa que puede desaparecer, bueno, vamos a atacarlo. Por cualquier cosa, por cualquier tontería, por cualquier problema menor. A ver, derrocar a un dictador, algún problema particular local, desde luego que tiene mi apoyo. Esa es una revolución que voy a apoyar sin pensarlo 2 minutos. Pero pero este tipo, el tirano que derrocamos, iba a la iglesia y creía en esto y lo otro, y entonces vamos a eliminar todo. Claro. Pará. Se pasan de mambo. Es productos como tipos como Mussolini fueron un subproducto indeseable de una civilización a la que de una cultura italiana a la que le debemos todo. Le debemos nuestro código a ellos o a sus precedentes. No me refiero a la Italia, el Estado italiano moderno. Claro. Le debemos nuestros códigos de leyes, los principios de nuestra filosofía, todas las ideas que tenemos sobre el arte. Está bien, sí, también de arquitectura, ingeniería. Tuvieron un gobierno de mierda y no fue el único. Pero no podés por eso condenar a un país entero, una civilización entera. Hay que diferenciar porque a veces se llama revolución a cosas que son simplemente, como decís, golpe de estado, a algún tirano, lo que fuere, con cosas como la Revolución Francesa o la Revolución Rusa, donde es, bueno, vamos a inventarnos un país de cero. Un país de cero, la idea de la tabla rasa. Claro. Sí, bueno, en la Revolución Francesa estaba esto de que no me acuerdo cómo se llamaba el calendario que usaban, pero sacaron el calendario. Cambiaron el calendario, claro, sí, porque tenían... Inventaron meses nuevos, sí. Y todo un delirio. Tenía los nombres de dioses greco-romanos y los nombres de 2 emperadores, sí. Una completa locura. Y además lo había hecho un papa. Claro. El calendario gregoriano. Entonces no le gustó y claro. lo pusieron un calendario inventado. La vivieron un poco. Sí, ¿no? Sí. Se le fue un poco de mano. Y con todo este tema, no ya entrando a lo que es lo que llamamos guerra cultural, ¿en qué momento histórico crees que empieza a estar como esta crisis de valores, como en la cultura, en la civilización occidental? La crisis de valores es algo muy difícil de fechar. Lo que llamamos guerra cultural arranca en una fecha muy puntual, que es cuando se lanza la campaña de desnazificación de Alemania. Que la idea, en principio era una idea razonable como toda locura. O sea, la idea era, bueno, tuvimos una guerra mundial para derrocar este régimen, ¿cómo impedimos que vuelva a surgir? Entonces, en principio suena razonable. Había teorías acerca de por qué había surgido el régimen hitleriano en Alemania, de todo tipo. Por la religión cristiana, por el paganismo, porque no eran verdaderos cristianos. Por el suficientemente cristiano. Claro, por el nacionalismo, por el antinacionalismo, porque era un partido europeísta. Y en realidad todas esas teorías tenían algún sustento, porque era el fascismo era una bolsa de gatos. Todas tenían un sustento.
eran una bolsa de ideas contradictorias. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ante la duda vamos a eliminar todo. Vamos a eliminar la religión, vamos a eliminar el nacionalismo, empieza a atacar. ¿Y qué pasa? Que esas características de la Alemania nazi eran las características de toda la civilización occidental. Entonces, o sea, la religión cristiana está en todas partes, el nacionalismo está en todas partes. Se empieza a atacar y ahí, por eso los zurdos le llaman nazi o facho A toda persona normal. a cualquier persona normal. Claro. Surge con la idea de bueno, vamos a eliminar desde raíz todos los fundamentos probables atribuibles del régimen nazi, y ahí se empieza a atacar sistemáticamente se empiezan a atacar todos los fundamentos de nuestra civilización. Claro. Y yo el problema grande que veo con esto no son los personajes ridículos hablando. Recién me crucé un gauche con tenía con un pañuelo arcoíris. Eso hasta lo podés considerar pintoresco, esos personajes ridículos. El problema de que veo yo... Se está retorciendo José Hernández en su tumba. El problema de fondo que veo, el problema realmente importante, es que estas ideas se van convirtiendo en un falso sentido común. Se van convirtiendo en el, bueno, así funcionan las cosas. Por ejemplo, yo no simpatizo demasiado con el actual gobierno de Argentina. Hice un chiste sobre que el INADI no se había cerrado. Después como que se cerró, pero bueno. Somos un país libertario que tiene una policía ideológica. Y alguien me comentó, bueno, pero eso siempre fue así en todas partes, no puede ser de otro modo. No fue siempre. Esa institución se creó en los 1990 y no es que reemplazó una institución previa. No existía nada remotamente parecido, por lo menos en esta parte del mundo. Existían la Stasi en Alemania, la Gestapo en la otra Alemania, el KGB, pero acá no existía ni nada remotamente parecido. Claro. ¿Y qué pasa? Un par de décadas después se convirtió en sentido común. Entonces tenés un gobierno que dice yo soy libertario y tengo una policía ideológica y nadie nota el absurdo. Claro. ¿Y eso quién lo dijo? Me lo comentó alguien en un comentario del canal. Pero ahora no está. O sea, no. Ahora creo que la cerraron, pero se tomaron más tiempo del razonable, dicho sea de paso. Pero tenemos el problema que terminan siendo considerados ideas que surgen de una ideología concreta, generalmente el marxismo, terminan siendo consideradas sentido común. Y vos no... Claro, porque es como puedes decir sentidos común en plural, ¿no? Porque ahora estás hablando de un sentido común que claramente no es el tuyo. Es un falso sentido común, es algo que se considera razonable simplemente porque se lo ha escuchado repetir 1000 veces. Perdón, eso es lo que decía Ortega Set, ¿no? El tema de cómo eran las creencias y las ideas, creo que era así la distinción. Sí, las creencias era más complicado el tema de Ortega. Ortega decía que hay dos clases de ideas. Las ideas que tenemos, las ideas que pensamos y las ideas que él llamaba creencia, a partir de las cuales pensamos. Claro. Pero vos no te referís un poco a esto con lo de sentido común, como esa base de categorías y de... Se han convertido, hay un marxismo de fondo que es una creencia. Es una creencia instalada artificialmente, obviamente. Sí. Y a partir de ahí se pueden tener ideas bastante contradictorias con esa ideología que está ahí de fondo, pero sin embargo se tienen ideas que llamaríamos de derecha. Libre mercado, libre portación de armas, libre circulación, etcétera, pero se las está pensando desde un marco de referencia que es totalmente marxista. Es así, por ejemplo, influencias liberales que te dicen vos tenés que arreglar la economía y todo lo demás se arregla solo porque todo depende de la economía.
Eso se llama determinismo económico, es una idea central de Marx. Claro. Y sin embargo es como que es algo que se da por supuesto, es algo que se da por sentado. Bueno, pero quizás también se centran en eso porque hay países que tienen quizás problemas más grandes que otros a nivel económico, entonces decís quizás no vamos a discutir esto sin antes discutir esto otro, ¿no? Como que tenés que tener primero para comer. Es comprensible, pero la idea que está de fondo en muchos comentarios es que todo se deriva de la economía. Por lo tanto, si vos solucionás la economía, todo lo demás marcha maravillosamente bien, y eso no es así. Hay países mucho más ricos que Argentina donde yo no viviría ni loco. Igualmente yo te dije lo de... No quiero mencionar a Canadá, pero podemos poner algún ejemplo. No, igual Sí, bancamos acá, pero... ¿Qué, ¿vas a decir algo? Sí, no, sobre el sentido común que decías. Nosotros percibimos cierta vuelta al sentido común de a poco. O sea, este programa va un poco de eso, ¿no? No creo que haya solo, digamos, filosofías, pensamientos solamente en lo económico. Creo que hay algo como... ¿Viste como dicen que hay un péndulo que se está corriendo hacia el conservadurismo? Sí. Hay ciertas cosas como muy básicas y muy humanas, que es lo que siempre traemos a este programa, que sentimos que se están volviendo de a poco sentido común. De forma casi como irrefutable. ¿Cuáles serían los valores que ves así confrontados, ¿no? Además de esta cuestión que habíamos hablado de, por ejemplo, la libertad individual frente a esta cuestión de la responsabilidad colectiva, todo el tema colectivista, las ideologías identitarias. ¿Qué otras cosas, como ves así, confrontadas en toda esta guerra cultural? Otra noción central del cristianismo, que convengamos, repito, desde donde surge, más allá de que yo no soy cristiano, es de donde surgen los principios básicos de nuestra civilización, es la visión de la moral como algo central, la visión del mundo, una visión ética del mundo y no una visión económica, que es algo que tienen en común casi todas las ideologías de hoy, tienen una visión economicista. Claro. Y yo creo que tenés que... La economía, repito, al final no te terminé contestando. La economía es importante, pero sobre todo si estás en una situación de necesidad extrema donde es lo único. Pero no podés considerar que es el único tema por defecto. Bueno, todos los problemas políticos son problemas económicos. No. Ucrania tiene un ejército que los está invadiendo. Yo diría que eso no es un problema económico. Son un montón de tipos con fusil en su territorio. Ese error me parece que es algo que a veces lo escuchamos que se repite sin pensarlo. Bueno, pero todos los problemas son económicos en el fondo. No todos los problemas son económicos. Por ahí el cristianismo pecó de tener una visión demasiado moral del mundo, de creer que todos los problemas eran problemas morales y ignorar cuestiones como te daban una explicación moral de una peste. No, es un microbio, es una... Sí, creo que a la sífilis se le dio una explicación así, ¿no? Como que era una especie de castigo de Dios por la lujuria. Sí. Al ser, una enfermedad de transmisión sexual. Y retomando un poco con esto que habías dicho al principio, ¿no? Que en realidad el marxismo es un arma más de ciertos grupos para desestabilizar. Si podías profundizar un poco en eso, o sea, ¿cuál es la...? Porque lo entiendo a nivel, por ejemplo, lo que había dicho antes de Yuri Bezmenov, que fue un desertor de la KGB que contaba esto de cómo la KGB no son todos espías tipo James Bond, sino que la mayoría del presupuesto y de la gente va destinada a subvertir ideológicamente, digamos, promover ideologías destructivas hacia otros países, que es lo que hace actualmente China. TikTok. Claro. TikTok fue lo primero que pensé. Sí. Sí, y otra cosa es, por ejemplo, lo que había visto últimamente es el tema del código de censura chino, que es una inversión. O sea, es
si invertís el código de censura chino es lo que literalmente hace... lo que promueven en Occidente los chinos Sí. atrás del cine, es lo que ellos prohíben Es en su Rápido y país. Furioso. Claro. Tomá el código de producción chino, dalo vuelta, es Rápido y Furioso, que es una película china disfrazada de franquicia norteamericana. ¿Cómo es eso? Legendary Pictures es una empresa china que figura en los papeles como una empresa norteamericana por toda una vuelta legal que inventaron. Pero de hecho es una empresa china. ¿Y cómo es eso de Rápido y Furioso? Vos tomás el código de producción chino, dice: no podés mostrar a los policías como cobardes, incompetentes, corruptos. No podés mostrar a los criminales como cool, como modelos aspiracionales. No podés mostrar consumo de drogas, promiscuidad sexual. También otra cosa que se Ponelo, prohíbe es... dalo vuelta, Sí, Rápido sí. y Furioso. Otra cosa que se prohíbe también y se promueve en Occidente es el tema, por ejemplo, de la homosexualidad y de... se promueve en general en China o se prohíbe todo lo que no es patriótico y en cambio Sí. en Occidente se trata como de destruir el sentimiento nacional o bueno, la familia, etcétera. Entonces vos, además de Incluso, China... discúlpame que te Sí. interrumpa, incluso se aplica esta mentalidad a cosas donde la idea que tienen los chinos, lo que creen de verdad, apesta bastante. O sea, por ejemplo, el tema del ecologismo. El Partido Comunista Chino ve a la naturaleza como un territorio hostil que hay que domar. Claro. Entonces hacen cosas como plantar árboles en el desierto. Es como que están lanzando una campaña de una guerra en contra de la naturaleza. Claro. Eso Sí, es el una presidente- idea muy estúpida. Pero esa idea estúpida dada vuelta es el ecologismo. Sí. Sí, que igual dada Que vuelta hasta- que es igual de sigue estúpida. siendo igual de estúpida, pero incluso no sé si no es un poco mejor. Pero me perdí. ¿Cómo sería eso dado vuelta? ¿A qué te Eh, Y refieres? ahí con edición lo... Darlo vuelta es la civilización es algo que sobra, la naturaleza es maravillosa, tenemos que claro, obvio, dejar, sí. tenemos que naturalizarnos, tenemos que volver a la naturaleza, o sea, dejar que la naturaleza avance, nos conquiste. Justo ayer vi Matrix de vuelta y había una escena en la que el agente Smith, hablando con Morfeo, le decía como que los seres humanos operaban Sí. igual que un virus. Sí. Y Sí, esa, son una enfermedad, dice. y esa es una... Fuera de joda hay mucha gente que dice, no, yo prefiero matar a una persona antes que un animal, o sea, Sí. es un pensamiento en la izquierda particularmente como muy arraigado y te lo pones a pensar ni 5 minutos, o sea, 5 segundos y ya es terrible. Una completa locura. Además de Legendary Pictures, creo que China tiene acciones en otras productoras, no sé si Paramount o Universal. Paramount y Universal generalmente distribuyen las películas de China Film Group, o sea, aunque no tengan una dependencia directa, Claro, hay un vínculo hay ahí. hay un interés económico clarísimo. Ok. Y además de, bueno, como esto que decimos Y esto, disculpe, Sí, interrumpo sí. de nuevo, era más importante. Ahora hace rato que no hay una película de China Film Group que la vean millones de personas en Occidente, pero 10, 15 años atrás esto era más importante que ahora. Ok. Con películas como La Muralla China fueron un éxito. La Muralla China, La Casa de las Dagas Voladoras, Héroe, fueron éxitos de taquilla en Occidente. Ok. Y además de, bueno, tenemos como entre estos actores, como agentes del caos, tenemos, bueno, el Partido Comunista Chino, y vos habías mencionado también, bueno, gente como BlackRock, Soros, etcétera. ¿Cuál ves que es el interés de ese tipo de grupos de generar toda esta destrucción a la cultura? Simplemente obtener poder al no encontrar nada que les ofrezca resistencia. BlackRock tiene características más propias de un Estado que de una empresa privada por el tamaño delincuencial que tiene. Claro, está en absolutamente todo, ¿no? Claro, BlackRock y las otras dos que tienen... Vanguard y la otra... No me acuerdo. BlackRock es la que se ha vuelto emblemática. Sí, sí. Pero en realidad son 3 empresas que son dueñas de casi todo. Parece algo muy de película BlackRock, es como una corporación. Es se la llama malvada BlackRock. corporación. ¿Cómo se llama la de Sí, Omnicorp? así se llamaba. Es la Omnicorp. Sí, Sí, o sí, la es de eso. Resident Evil, Umbrella. Umbrella.
Entonces decís que es simplemente una cuestión de ganar de poder. Es una cuestión de ganar poder eliminando lo que te puede presentar resistencia. En esto ves, menos ya que lo mencionaste, lo decía que la Unión Soviética en esa época buscaba atacar la familia y la religión porque son las dos grandes reservas morales de la sociedad. Si vos le sacás a la gente la religión, la visión trascendente de la vida, y le sacás la familia, el motivo por el que hacer las cosas, tenés un hedonista que lo toma tu videojuego, hace lo que te digo. Claro. Sí, ¿Y igual... ¿de qué forma te parece que igual debe haber un millón de ejemplos, ¿no? Pero se ataca la religión y la familia, pero de este tipo de cosas que estamos diciendo, de BlackRock en la industria del entretenimiento, por ejemplo? Promoviendo el espectáculo, a través del espectáculo, programas de televisión, programas de películas, noticieros, siempre vinculando... bueno, noticieros sí, ni hablar. También la forma en la que titulan las noticias, ¿sabes? La forma en la que titulan. Es increíble, como ya tiene tiene todo un mensaje ya, la forma en la que lo titulaste, ya tiene la opinión, digamos. Y a veces como saben que la gente ya casi nadie lee los artículos, lee los titulares. A veces el titular no coincide con la nota. Sí. O sea. Sí. Sí. Pero bueno, a mí me sorprende que todavía sigan existiendo los mass media, que todavía no se los haya tragado la internet. Francamente me sorprende eso. Igual yo estoy viendo como que crece el descreimiento, digamos. Sí, no, crece, pero... Y también, además, sobre lo que decíamos de atacar la religión y demás, que ya creo que no lo pueden hacer quizás de formas tan obvias, ¿viste? Como que no era lo mismo hace años que intentarlo ahora. Como que ahora hay cosas que de por sí, por más que no tengas grandes, digamos, opiniones al respecto, te cansa. O te parece muy... Como pasa como toda la agenda woke, ¿viste? También. Sí. Como, ¿viste? Genera un cansancio en personas que quizás no son personas que tienen este tipo de conversaciones necesariamente. ¿Entendés? Sí. Odio el término normie, pero... Claro, pero vamos a usarlo. Claramente no lo somos. Sí. No, pero ponés el ejemplo de, no sé, los hinchas de... me olvidé cuál es el clásico de Atlanta, que no podían hacer cantos antisemitas por culpa del INADI. Chacarita. De Chacarita. Por culpa del INADI, bueno, es gente que, digamos, llega a un punto lo woke que ya es como invasivo para gente que por ahí no, claro, como decís, no están por ahí interesados en estos temas. Y al final, claro, termina afectando a todos de forma muy evidente y se forma como una resistencia cada vez más. Sí. Lo que pasa es que hay un efecto paradójico con la propaganda. Cuando una propaganda se repite demasiado, es que todo el mundo la termina notando. Sí. Eso termina produciendo un efecto paradójico. Y hay como un desfasaje, ¿no? También. Claro. Bueno, las películas tampoco se hacen de un día para el otro también. Las películas suelen tener un pequeño desfasaje porque toma una superproducción, toma 4 años más o menos. Claro, desde que está la idea hasta que después se entran en preproducción y empiezan... Capaz que los terroristas se convirtieron en héroes de la libertad. No, listo, cancelen todo. Después hay que refilmar. ¿Qué? No, pero igual aún teniendo en cuenta ese desfasaje, se ve también como una desconexión, ¿no? Como cuando decís, che, ¿qué están yendo a pérdida a propósito? ¿Viste? Como... Mira, no creo que vayan a pérdida a propósito. Creo que a tipos como Disney no les importa que de pérdida porque están en estos... Como que no depende de ellos, no depende de los inversores. Y a los inversores en realidad tampoco les importa mucho porque ellos tienen acciones de... Es infinita la plata que tienen. No, es que no están perdiendo. Pierden en el caso particular de estas empresas, que igualen cada vez menos la acción, pero forma parte de un paquete que no me acuerdo cómo se llama, que son una especie... ¿Qué pasa? Estas empresas, BlackRock y las otras dos, han crecido tanto que no pueden... ocupan una porción tan grande del mercado que no pueden venderlo su capital. Porque ¿a quién se lo venden? Claro. Son un porcentaje tan amplio del mercado que no pueden operar como un agente normal del mercado. Son el mercado. Entonces, ¿qué hace? Como esa empresa no puede vender sus acciones,
lo que hace es comprar un porcentaje de mil empresas. Tiene los tentáculos en todos lados. En todas partes, te compra un 5, 10, 15% de todas las empresas y con esas acciones hace una especie de acciones, no me acuerdo el nombre técnico. Es una sigla. Una especie de una acción de una acción. Sí, es como que agrupa acciones, ¿no? Te las agrupa con Claro, algún sí, criterio. Las 100 primeras de tal ranking. Las 100 que más crecieron el último año. Te las agrupa con algún criterio abstracto. En casi todos esos paquetes está Disney o Warner. Claro. ¿Qué pasa? Que esto le conviene mucho al inversor minorista, al inversor que compra para... Porque si vos compras una acción de una empresa, estás apostando. Y vos por ahí no tenés ganas de... Si querés apostar, vas al casino. Vos Claro, por ahí, vas al si hipódromo. estás comprando, si sos un inversor minorista que compra una acción, estás pensando en ahorrar. Estás pensando, bueno, esto es mi jubilación. Entonces querés algo sólido aunque no dé mucha ganancia. Y este invento que hizo BlackRock es ideal para eso. Porque casi siempre va en alza y no mucho. O sea, ponerle ganás un 1% por año, pero ganás un 1% por año. Claro, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que estos tipos, el modo en que operan, que están por afuera y por encima del mercado, de hecho, los hace desvincularse más a... Son más bien, ¿por cómo no se van a llevar bien con una dictadura de partido único si ellos son básicamente una dictadura de partido único? Sí, sí, sí. Bueno, entonces decías esto, ¿no? Como en los grupos de acciones meten por ahí una de Disney y 99 de acciones que sí Claro, crecen. y las ganancias del resto te compensa la pérdida, La pérdida de de... Disney. Vos habías hecho un video, un directo en realidad me parece, que tenía de título algo así como las 10 diferencias esenciales entre ideologías. No sé si recordás eso. No, ¿No te acordás de eso? no. A menos que el título esté citando mal el título. Algo así es el título, ¿no? Sí, sí. Diferencias esenciales entre ideología, algo así. Sí. Que hablabas un poco de esto, ¿no? Como las... Que tiene que ver un poco con lo que tocamos antes de Ortega y Gasset. Como ciertas presunciones básicas, como, no sé, lo del estado de naturaleza, si la moral es universal o no, sí, esas sí. cosas. Algo que me pareció interesante Perdón, de eso. para los seguidores de ustedes debo parecer que tengo Alzheimer. Sí. No, pero- Filosofía no. de película tiene 7 años Sí, con 2 quizás- videos semanales. Sí, sí. A veces se me hace un Sí, poco... sí, quizás es viejo el video, ¿no? No sé si es tan viejo, pero igual sí son una... ¿De dónde lo sacaste, boludo? Creo que o es de este año o del año pasado, me parece. No. No me acuerdo. No, sí, me acuerdo haber tocado ese Hace tema. 7 años, de hace 7 años. Me acuerdo haber tocado el tema ahora que lo Bueno, mencionaste. algo que decías que era muy interesante es esto de personas de ideologías distintas, ¿no? Tienen una conversación y se refieren a algo con la misma palabra, pero se entienden por esa palabra cosas totalmente distintas y nunca se enteran de qué es lo que interpretó el otro. Entonces Claro. es como que no hay comunicación, no existe el debate. Ajá. Y eso pasa con un montón de palabras hoy en día, Y con un montón de conceptos. por ahí hay que tratar de usar esos conceptos lo menos posible. Hay que hablar- Hay veces que yo siento que hay conceptos, hay palabras que digo, no, o sea, vos decís eso y empieza a salir un humo por todos lados, viste, Sí. que ya no se entiende nada. ¿Qué tipo Sí, sí. de... Que, por ejemplo... No sé, por ejemplo, la palabra populismo. Claro. Es Populismo. tipo, todos quieren decir cosas distintas, entonces mejor usamos Claro. otra palabra más Sí, directa sí. y listo. Populismo, racismo, yo ya dejé de usarla hace años. Por ahí la encontrás en algún video viejo. Claro. Yo hace años que no uso el término racismo porque Ya no significa Cuando, o sea, nada. cuando significa pierde pues significa cosas que, la fuerza. peor todavía que no significar nada. Pierde, significa cosas extremadamente distintas, muchas de las cuales con las que no quiero saber nada. Claro. Y también esto de que dos personas pueden decir como la misma afirmación, tal cual, y parecen estar súper de acuerdo, pero en el fondo... En realidad te quieren decir cosas lo extremadamente... contrario, capaz que querían decir lo opuesto, estaban pensando. Sí. Hay manifiestos políticos que tienen frases deliberadamente ambiguas, porque sabían que Claro, si, y sí, eso pasa un montón. si sí. eran claros, Se quedaban sin adeptos. Sí, se que quedaba- posta que o te quebraba el partido, tenías Claro. una división en dos, te lo dividían en dos partidos distintos. es increíble cómo se puede hablar un montón sin decir nada. Ajá. Y bueno, los políticos se han vuelto como súper profesionales en eso, ¿no? Mm. Pero no sé si te acordás las otras diferencias. Igual no te quiero
Te pongo un ejemplo concreto para no estar en el aire precisamente. Claro. El comunismo es la ideología que dice que todos los hombres deben compartir por igual los medios de producción. Ajá. Pregunta, ¿qué son las mujeres? ¿Hombres o medios de producción? Esto es algo que los comunistas del siglo XIX no tenían para nada claro. El Manifiesto Comunista tiene un capítulo entero dedicado a ese tema, donde nunca responde la pregunta. O sea, es 3 páginas de sanata donde nunca van al verdadero asunto. ¿Te parece que es a propósito eso? Sí, porque eso te quebraba el partido. Además, algo peculiar del comunismo es esta cosa de cómo pretenden haber defendido siempre ideas. Digamos, ideas que defienden ahora pretenden haberlas defendido siempre, que en realidad las atacaban. Hasta las atacaron muchas veces. Está el caso, por ejemplo, del sufragio femenino en España, que la izquierda estaba muy en contra porque decían que era como regalarle votos al clero. Entonces estaban completamente en contra y ahora ellos dicen como si hubieran sido siempre los defensores de las mujeres, los derechos, qué sé yo. Sí, eso lo menciona en el mismo video, ¿no? ¿Qué cosa? Eso que no existe como la transparencia, tenés que decir, no, yo siempre pensé esto, ¿viste? Porque si no... Sí, bueno, eso es algo del totalitarismo en general. Sí, claro. Esta idea de hacerse el boludo. Claro, Oceanía siempre estuvo en guerra con estaba pensando justo en eso. No resistir el archivo. Yo escuché a alguien que estaba en Inglaterra cuando le declaran la guerra a Alemania, que dice que Orwell se quedó corto. La realidad la realidad fue más grotesca que la parodia. Sí. Donde de repente descolgaron todas las esvásticas, estaban todos en contra de los nazis de repente. Sí. Sí, además, bueno, Inglaterra siempre es como que con el nazismo se taparon un montón de, no sé, cosas que venían de años de los ingleses o de los estadounidenses, de eugenesia, todo ese tipo de cosas. Se hacen totalmente los boludos después de... Hay una entrevista a Hitler donde dice que se burlaba, dice, nosotros no hicimos otra cosa que aplicar las ideas de los ingleses. Los carteles, los famosos carteles de no entrar con judíos y perros en los comercios eran un copy-paste de no entrar con hindúes y perros hecho en Inglaterra, que tenían en las colonias en la India los ingleses. Volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes de todo el tema de quienes promueven ciertas agendas, a mí lo que me llamaba la atención de BlackRock, porque bueno, digamos, de China, como el Partido Comunista Chino maneja un Estado, como que es esperable que hagan la guerra cultural y proyecten cosas a varios años, pero me llama la atención eso de actores privados, como, no sé, George Soros, ¿entendés? Que si Dios quiere de acá a 10 años no lo tenemos que sufrir más. O sea, ¿por qué? Pero tiene un hijo. Claro. Digamos, ¿cuál es la intención de generar ese caos y efectivamente, no sé, cuánto más puede? Es que ese es el punto que quería señalar con el tema de las... Por ahí me colgué hablando de este tema de estas pseudoacciones. Sí. No se entendió el punto central. No son actores privados. Si BlackRock fuera un estado, sería la 12ª potencia económica del mundo. Claro. Esos tipos hay más razones para considerar, son un estado raro, son un estado que no tiene población, que no tiene territorio, que no tiene ejército regular. Eso no le impide hacer la guerra nuclear. Cuando se dice que Estados Unidos está, en realidad más que Estados Unidos es BlackRock. Claro. Y a veces tiene intereses que discrepan del país de origen. Son agentes que, por las mismas razones, que tienen intereses propios, que no son los de su país de origen. Todo esto de BlackRock y China por el otro lado, vos habrás hablado de esto, ¿no? Como de que inicialmente la oligarquía de Occidente, que serían, digamos, todos los burócratas del Estado y, bueno, grandes empresarios como Soros, BlackRock, etcétera, que primero intentaron como generar ciertas alianzas con China y, bueno, todo eso fue como medio... Tenés la mentalidad corporativa, que una corporación es lo más parecido que existe en el sector privado a una dictadura de partido único. No es raro que se entiendan, antes lo dije en chiste, pero lo digo en serio, claro. No es raro que se entiendan mejor
con un gobierno como el chino que con el gobierno de los países donde surgieron. Claro. Porque ellos son un cuerpo extraño en ese... Claro, en las democracias. En una sociedad democrática. Una corporación donde se vota por capital, no existe el sistema un hombre, un voto. Existe tanto capital, un voto. Donde todas las decisiones son totalmente verticales. Esos tipos se entienden mejor con Xi Jinping que con Trump. Sí. Claro. Es lo esperable. ¿Y por qué decís que fue como un poco esto de que retrocedieron en ese plan, digamos, de integrarse más con todo lo que sería la oligarquía de China, de Oriente? Creo que simplemente no pudieron. Tenían la idea, hay que ver hasta qué punto creían realmente en esto, hasta qué punto Era simplemente estaban interés. ganando un montón de guita. Claro. Creían que podían convertir a China, podían democratizar económicamente China. Ese era el eufemismo que usaban. ¿Lo creían realmente? Vaya uno a saber. Lo que pasó ocurriendo realmente es que todas las grandes corporaciones occidentales tienen postulados marxistas, maoístas incluso, Claro. Al incorporados final como... se chinificó. Se chinificó Occidente. Sí. Otro agente que se suele ignorar cuando se habla del tema de la guerra cultural es la CIA y el FBI y servicios de inteligencia en general. Vos no podés crear una réplica, una versión americana del KGB en Estados Unidos sin que se comporte como el KGB. Claro. Eso estuvieron tratando de hacer un helado caliente ahí, o sea, no se puede. Decían, no, necesitamos un servicio de inteligencia estatal paralelo, que no sea la inteligencia militar, la inteligencia policial, un servicio de inteligencia propio con enormes recursos. Y ahí empezaron, bueno, ¿y cómo hacemos para que no se convierta en el KGB? Entonces dividieron en dos agencias lo que en Rusia era una sola. Claro. En dos agencias que se odian mutuamente. El FBI y la CIA. Hicieron un montón de medidas. Bueno, pero para hacer tal cosa necesita una autorización del presidente. Yo te propongo una solución más fácil, más simple. No crees una institución análoga al KGB. Claro, sí. ¿Qué te parece esa solución? ¿Cómo hacemos el holocausto pero más democrático? Claro, ¿cómo hacemos un campo de exterminio democrático? ¿No podés? ¿Y en qué cosas crees que tuvo influencia instituciones como la CIA? La desnazificación. La desnazificación fue algo que fue la primera gran tarea a la que pusieron a trabajar a la flamante KGB de Estados Unidos. Y posteriormente a la desnazificación, así más de forma más contemporánea. Es que todas las políticas culturales que tenemos en nuestro día tienen su punto cero en la desnazificación. Hasta ese momento, a nadie se le había ocurrido en los países, en esta parte del mundo, donde tenemos la iglesia separada del Estado, una sociedad civil separada de las instituciones dedicadas a la guerra y la diplomacia. A nadie se le había ocurrido que lo que hiciera la gente en su vida privada era algo que le incumbiera al Estado, mientras no delinca. Claro. Por ahí había códigos de censura, como el código Hays en Estados Unidos, donde te establecían, bueno, esto no lo puede mostrar. Estaban esas cosas, pero a nadie se le había ocurrido que el Estado tenía que intervenir en controlar la cultura. Eso empieza con la desnazificación. Sí, y es irónico porque, bueno, aparte un poco de la paradoja de la tolerancia, ¿no? De Popper, porque es cómo nos sacamos encima a los nazis, bueno, usemos sus mismas tácticas. Exacto. Eso vos decís que es como una especie de excusa para avanzar muchísimo más. Exacto, yo creo que fue por ahí alguno lo creía de verdad, pero yo creo que más bien fue la excusa para meter políticas que, con el pretexto de que, bueno, es para combatir a los nazis, para evitar que el nazismo surja de vuelta, obtuvieron un cheque en blanco para hacer cosas que, si decían cuál era realmente la intención,
no la hubiera tolerado nadie. Gran parte de los estadistas de los países decís que fue un poco como el laboratorio de lo que se convirtió después la... Te pongo un ejemplo concreto. En Argentina, desde el 83 en adelante, donde surge la forma de gobierno que tenemos actualmente, la primera ley que fue abiertamente en contra de la libertad de expresión se llamó Ley contra la Propaganda Nazi. Esa fue la primera ley que fue abierta en el gobierno de Alfonsín, 1985 por ahí. La primera ley que fue abiertamente en contra de la libertad de expresión fue la Ley contra la Propaganda Nazi. O sea, es el modo de volver aceptable lo que es inaceptable de cualquier otro modo. Vos habías dicho que capaz había gente que creía honestamente en la desnazificación Sí. como algo efectivo, eficiente para que no vuelva al nazismo. Entonces, las otras personas, ¿cuáles eran sus intenciones más allá de...? O sea, Y había la de gente que poder? simplemente se daba cuenta que si atacabas lo que decía Weizmann de destruir la familia, la religión, destruís una cultura, la podés dominar fácilmente. Claro. En la Segunda Guerra Mundial, el término nazi, que en todas las películas de guerra de Hollywood le llama al enemigo los nazis, no lo usaba casi nadie. Esos tipos tenían claro que estaban en guerra con Alemania, estaban en guerra con un país, no con un partido. Claro. Por ahí esos tipos, destruir la sociedad alemana es algo que ¿ok? Claro, es parte de la guerra. Es la continuación natural de la guerra. Sí. Sí, porque incluso había, dentro de los planes que había después de la guerra, Hans Morgenthau, que creo que era, no me acuerdo qué cargo ocupaba dentro del gobierno estadounidense, entre las cosas que había propuesto era destruir toda la industria alemana y que vuelva a tener una base agraria. Y el tema es que para la población alemana, la cantidad de población que había, eso era, digamos, imposible, se habría terminado en una hambruna. Tenías el partido nazi 2.0 en 10 Claro. años, eso era una locura. Sí, entonces bueno, como que se optó por esta opción cultural que era Claro. menos notoria por ahí. Y ¿sabes que me acordé de algo que había quedado al principio de cuando arrancamos a hablar? Porque algo que vos habías mencionado creo que era el video de la crisis del cristianismo, que bueno, Occidente estaba como en esta lucha entre estas dos cosmovisiones, digamos, una fundamentalmente cristiana y otra en general marxista. Habías dicho que había como ciertas otras civilizaciones como el Islam o el hinduismo que habían resistido mucho más a esta guerra cultural marxista. ¿Por qué crees que se da eso? La verdad no lo sé, simplemente noto que es el caso. Claro. Ok. No lograron entrar en el mundo islámico. Los marxistas, las milicias marxistas, ¿qué pasa? Que son 4 gatos locos, pero ahí no importa cuántas personas tenés, ni cuántos adeptos tenés, importa cuántos fusiles tenés Claro. en tiempo de guerra. Entonces, pero culturalmente tuvieron un impacto nulo. Sí. El tipo humano que podríamos llamar, que captó el tipo humano del revolucionario, vamos a cambiar todo. Claro, lo captó que todo el terrorismo. lo y captó el islámico, yihadismo. claro. Que Sí. vaya diferencia. pero son en la terminología de Occidente lo llamaríamos ultraderecha. Sí. Es raro. ¿No crees que tiene que ver que puedan ver los efectos de como toda esta decadencia moral y cultural en Occidente, que solo puedan ver las otras civilizaciones, como eso genera un cierto, como más noción de los efectos de ciertas ideologías? ¿O no crees que eso tenga tanto impacto? Por ejemplo, que los musulmanes puedan ver los efectos que tienen ciertas ideologías En otra parte puede ser. El ser claro. humano en realidad suele no aprender de los errores de los demás. Claro, por eso Así lo que preguntaba, porque por ahí no Sí, es tan determinante. No. Y bueno, y vos habías dicho que civilizaciones que sí habían quedado, digamos, dentro de que sí habían caído, digamos, con toda esta cuestión de la guerra cultural eran por un lado la China y la ortodoxa, ¿no? Todo lo que es Rusia y Ujú. bueno, todo el este de Europa. Pero yo ahí, y de hecho en el último video habías hablado como que a veces
hay cuestiones en las que Rusia es más occidental que, creo que hace el ejemplo, no sé si de la Unión Europea o de Canadá. Pero, entonces, nada, como que está ahí esa contradicción en cuanto a Rusia. Y te iba a preguntar también, ya sé que es como, ya dijimos que es un poco ambiguo, pero cuando se habla de este tema, a veces se la deja de lado como algo, como una civilización aparte, a la ortodoxa, y a veces se lo incluye como dentro de Occidente. No sé qué Lo opinás mismo vos. se hace con Latinoamérica a veces. Yo creo que esas etiquetas no hay que tomárselas demasiado en serio. Claro, Si te sirve para el tema que estás hablando, incluir el mundo ortodoxo y incluir Latinoamérica o incluir Latinoamérica como Occidente, bien. Si para el tema que estás tratando te conviene separarlo, separalo. claro. Yo creo que son categorías que conviene usar con cierta soltura, no hay que tomárselas Claro. muy en Sí, serio. justamente por el tema de la ambigüedad. Pero ¿en qué cosas ves esta...? Yo noto una diferencia en la llamada civilización ortodoxa, Sí, y es que aunque en apariencia tienen la misma religión, realmente no. Realmente es algo mucho más parecido al judaísmo o al islam que al protestantismo occidental o al o al catolicismo. catolicismo. Es una visión es una visión muy étnica de la religión. La religión no es universal, sino que es la religión de nuestro país. Claro, Es una especie de nacionalismo religioso. sí. Cuando fue la tregua de Navidad de 1914, 1914. un general polaco comentó que en Occidente el cristianismo en Occidente el cristianismo causa treguas, en Oriente causa guerras. Claro. Es, Como que reavivaba más el sentimiento claro, nacional de Rusia. de Rusia, de Ucrania, de Polonia. Lo primero Sí. que hace un país que se independiza es tener fundar su propia iglesia ortodoxa con su Sí, propio sí. patriarca. O sea, mientras Claro. que nosotros, y no te hablo mucho tiempo atrás, te hablo del conflicto, por ejemplo, el conflicto limítrofe con Chile. Con Chile, claro, lo arregló el Vaticano. Mirá, ninguna institución supranacional, había una voluntad de solucionarlo pacíficamente. Ninguna institución supranacional servía. Ninguna era realmente neutral. Entonces alguien dijo, bueno, ¿y por qué no le pedimos al Papa que medie? Dale. Claro. ¿Viste? Es como que está esa idea de que esto está por encima de la política, la religión. En el mundo ortodoxo eso no es así. Y está claro, bueno, más en lo islámico, como está muy enraizada, por ejemplo, en partidos políticos, Está... la cuestión religiosa, o bueno, en Israel también. Pero bueno, creo que me parece que nos estamos quedando sin tiempo ya. Sí, nos quedamos sin tiempo por Dale. hoy, pero estás obviamente invitado para cuando quieras volver Dale, para hablar dale, sobre otros Augusto. temas. Augusto me dijo que estás escribiendo acerca de la moral relativista. Estoy escribiendo acerca de 1000 cosas. Sí. Debería empezar a terminar algo de lo que estoy escribiendo. Ok, Sí, entre otras cosas, tengo un ensayo que estoy tratando de pulirlo, de darle forma definitiva, que trata el tema de cómo podemos tener una moral universal sin presupuestos teológicos, lo cual no me parece un tema puramente teórico porque, como habrán visto en lo que estuvimos conversando en este programa, valoro bastante la religión cristiana desde un punto de vista que podríamos llamar laico, claro. desde un punto Sí. de vista cultural, político, pero no creo en su postulado de base, no creo que exista Dios. Claro. Entonces, ¿cómo podemos hacer para sostener todas estas ideas que surgen del cristianismo sin la religión cristiana? De un modo puramente racional, puramente lógico, que no implica necesariamente, por cierto, rechazar el cristianismo. O sea, la idea es tener una fundamentación de una moral objetiva, de una moral universal, puramente racional, puramente teórica, que la puedas aceptar así como está, Claro, sí. o la con persona... el fundamento teológico, digamos. Más allá de que vos creas en eso por una fe religiosa, veas simplemente confirmado Claro. en un argumento racional, sin depender de postulados teológicos, sin depender de verdades de fe. Claro. Bueno, entonces,
es posible que hablemos de eso la próxima. Estaría interesante. ¿Tu película sabés más o menos cuándo va a salir? 2025, no te puedo decir más datos. Entre el 1 de enero y Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Más cerca del 31 de diciembre Bueno, que del Bueno, 1 de enero. Falta tiempo, así que... Bueno, muchas gracias por venir. Bueno. Gracias a ustedes por Van invitarme. a tener que esperar para el chiste de travesti, eso es lo malo. El teaser. Bueno, nos estamos viendo, gente. Manténganse barrocos. Hasta luego.